Sírvame mis primeras palabras para presentarme. Yo me llamo José Segura, soy el director general de la institución de Casa África, que es una institución que hoy se siente pues orgullosísima de participar, de haber ofertado nuestros medios, esta ubicación, al profesor Salas, con el que tenemos una deuda pendiente desde hace un par de años, desde el momento en el que se produjo la publicación de este libro. Este libro titulado Construyendo con recursos escasos. 2 puntos. Contra el hambre de vivienda en África. Profesor Julián Salas Serrano. Y a mí me satisface muchísimo y soy portavoz de las personas que trabajamos aquí en Casa África, el hecho de encontrarnos con jóvenes, con chicas y chicos que estudian la carrera de arquitecto superior en nuestra escuela, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y yo, que he sido profesional de la enseñanza hasta el día que me jubilé, pues créanme que me resulta gratísimo, pero reitero, muy grato el pensar que tenemos a personas jóvenes, canarios, que están en una etapa formativa y que han decidido acudir a esta presentación. Pero naturalmente tener también entre nosotros a profesores, como están aquí en la primera fila, que nos honran con su presencia. Al presentador ya les diré, le haré una reflexión. La verdad que, querido profesor, se trata de un texto que rebasa las 600 páginas. Yo tengo que confesarte, esta no es mi especialidad en modo alguno, que he leído varios capítulos. Desde el prólogo a las expresiones de agradecimiento, a modo de presentación del trabajo, y los he leído con mucho interés. Pero es que los capítulos posteriores, introducción a la realidad africana con la vista puesta en el problema de la vivienda, es la primera vez que en Casa África, que es una institución, un consorcio público, valga la redundancia, consorcio, 3 socios, que son, digamos, los titulares de esta entidad pública: el Ministerio de Exteriores del Gobierno de España, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros estamos convencidos del importante papel, desde esta institución, el importante papel que puede jugar Canarias si somos capaces de extraer conocimiento y preparación de los miles de investigadores y profesionales en distintas áreas y coadyuvar al desarrollo, no voy a decir de África, sería demasiado ampuloso, 55 países y 1.300 y pico seres humanos y en un crecimiento permanente. Es interesante, y yo les adelanto, que desde Casa África estamos buscando una fórmula de o reedición de este libro o de su publicación
online, y yo estoy convencido de que el conjunto de ciencia aquí acumulada les va a proporcionar una base formativa, unos conocimientos, los va a situar en una plataforma que hará que el desarrollo profesional posterior de ustedes, cuando hayan terminado la carrera, se hayan especializado, este texto, ojalá seamos capaces, como he dicho, de buscar una fórmula de reedición por la vía que fuese. Este es un texto que lo tendrán en la estantería de sus despachos respectivos, por el conjunto documental que tiene. Pero es que además con una sencillez, introduce al lector que no sea arquitecto ni aspire a ser arquitecto, como es mi caso, con una introducción a la realidad africana desde el primer momento, pero orientado a la problemática de la vivienda. Y un segundo capítulo que me ha hecho recordar muchas anécdotas cuando decimos, hombre, África no es un país. África no es un país. África no es una nación. África es un continente. Precisamente en los últimos meses he tenido la oportunidad de participar en sesiones de trabajo convocadas en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España para diseñar una nueva estrategia de España con África. Y en reiteradas ocasiones he dicho que es muy ampuloso. Una estrategia de España con África, de 45 millones de españoles con 1.300 millones de ciudadanos de 50 y pico países. Diseñemos estrategias de España con 10 o 12 países de proximidad geográfica. Pero, como decimos a veces en Canarias, no nos atragantemos con un bocadillo muy grande. Y África no es una nación. Y hace referencia a aquel experto Kapuscinski en su libro Ébano, que dice, África en realidad, salvo con el nombre geográfico, no existe. Por eso los grandes antropólogos jamás han hablado de cultura africana, lo dicen entre comillas, o de, entre comillas, religión africana. Sabían que tales cosas no existen, que la esencia de África consiste en su infinita diferenciación. Y son así sucesivamente, capítulos muy didácticos y cortos en su extensión. Introducción a África para los no africanos. Nosotros los canarios, durante décadas pasadas, nos resistíamos a reconocer que éramos africanos. Es curioso, nos resistíamos a reconocer una realidad geográfica. No hay nada más que mirar dónde están las islas que integran el archipiélago canario, ¿no? Pero todo ello nos ha ido dando el privilegio de que somos la única zona del Estado español que figura en el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el Tratado de la Unión Europea, que nos califica como región ultraperiférica, terminología acuñada y que trae consigo toda una serie de evaluaciones y de valoraciones. Y luego sucesivos capítulos, a los que no voy a hacer referencia, pero acotando los contenidos de pobreza e inequidad. ¿Cuánto pueden, desde luego, ganar intelectualmente con la lectura de este libro? Pero yo no soy la persona adecuada para hablar de este libro. Persona adecuada es su propio autor, don Julián Salas. En esta obra, don Julián Salas aborda un desafío crítico que enfrenta el continente vecino: el acceso a la vivienda digna. Problemática que hoy existe en España, en todos los foros en los que nos movamos. En el derecho fundamental, inalienable para millones de personas en África y en el mundo, el derecho a una vivienda digna. Y la propuesta del profesor Salas no solo refleja su compromiso con el desarrollo sostenible, sino que se alinea con la agenda, con los contenidos de la Agenda 2030 y con el objetivo básico del desarrollo sostenible, que busca garantizar el acceso a viviendas seguras, asequibles y sostenibles para todos. En su portada ya hace referencia con este símbolo a la Agenda 2030. Este objetivo, considerado por los foros vinculados a la ONU como esencial en la lucha contra la pobreza y en la promoción de ciudades y comunidades sostenibles, constituye una de las columnas vertebradoras de este amplio contenido en este texto. En consecuencia, yo creo que hoy nos podemos sentir orgullosos porque no solo celebramos la presentación de este libro, sino que también nos va a posibilitar el reflexionar cómo podemos unir esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, con el objetivo también de garantizar que nadie se quede atrás, frase hoy muy coloquial en boca de quienes ejercen la actividad pública, que nadie se quede atrás en el acceso a una vivienda digna. Menuda hipótesis a la que no debemos renunciar. En Casa África, nuestra misión es la de fomentar el diálogo, el conocimiento y la colaboración entre África y España. Ahí está nuestro lema, a nuestra espalda, ¿no? Y por ello, el trabajo del profesor Salas, sin duda alguna, es un valioso aporte a esos objetivos. Su enfoque innovador sobre cómo construir vivienda en contextos de recursos limitados es un ejemplo de la creatividad y la resiliencia que necesitamos para enfrentarnos a los retos actuales. No renunciamos a destacar la importancia que el autor concede a la formación de mano de obra autóctona. Sorprendente. A la necesidad de la formación, lo reitero, de mano de obra autóctona. Destaca también la importancia en la construcción, en la búsqueda de materiales locales apropiados
y apropiables. Destaca el empleo de equipos de producción, lo digo entre comillas, locales. Destaca la adecuación de procesos constructivos a prescindir siempre que sea posible, es asombroso, de soluciones importadas, sin descartar, cuando ha sido factible, el conseguir arquitecturas dignas. Todas estas son reflexiones que extraemos de algunos de los preceptos contenidos en este libro, pero que me ha sorprendido y por eso no he querido dejar de descartarlo. Conceptos que ustedes, futuros arquitectos, los captarán en mayor dimensión de cómo los puedo captar yo. Pero como dice el profesor Salas, este libro no es solo el resultado de su labor personal, en la que también hay mucho, sino que es un balance de décadas de trabajo de un equipo de profesionales ilusionados con sus tareas en el Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica. Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica. Habrá sido un privilegio para ti haber trabajado toda una serie de años en un instituto de estas características con compañeros orientados en esa ruta a la que tú has hecho referencia con principios básicos. Yo quiero agradecerle sinceramente al profesor Salas por el hecho de que no se ha cubierto a lo largo de los años de una capa de egoísmo que a veces nos puede ocurrir a los profesionales de la enseñanza, sino que el profesor Salas ha querido compartir, es decir, proporcionar, dar, ayudar a formar. Ha querido compartir su conocimiento y ha querido aportarlo a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de las distintas zonas del continente africano. Yo estoy seguro de que su trabajo va a inspirar a muchos de ustedes y reitero cuánto nos satisface pensar que estén aquí fuera del aula y que no estén, pues en fin, en un pasillo consumiendo tiempo, que estén aquí, desde luego, a escuchar a un auténtico maestro. Estoy seguro también que este trabajo inspirará a muchas de las personas que podrán ver su intervención en nuestro canal de YouTube y que les ayudará a involucrarse a esta causa tan importante. Es una obviedad que la vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y de la familia, que la hemos entendido como el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica, y que la hemos considerado muchas veces como un santuario donde vivir en paz, con seguridad y dignidad. Que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía es una obviedad. Y para dialogar con el profesor Salas, se sienta en esta mesa un conocido y destacado profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Vicente Díaz García, doctor arquitecto e investigador. Don Vicente está especializado también en cooperación para el desarrollo, con estancias sucesivas que ha tenido en Honduras, Chile o Uruguay. Y es conocido por su participación ciudadana en el campo del urbanismo y de la arquitectura.
Actualmente coordina la revista digital Márgenes de Arquitectura Social y fue el ganador de la 5ª edición de Un modo de afrontar la ciudad africana, junto con otros 2 profesores, colegas suyos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Manuel Martín Hernández y don Eugenio Rodríguez Cabrera. El tema que eligieron para aquella 5ª convocatoria, de la que resultaron premiados los premios en el 2013, fue, ¿qué título? La ciudad africana, su desarrollo, su presente y su futuro. Desde luego, es un honor, estimados amigos, tenerles aquí. Estimado profesor Salas, estimado Vicente Díaz. Del profesor Salas me gustaría, y tengo aquí varios folios en el que se recogen su trayectoria profesional. Me llevaría media hora más. Solamente que les quede claro la admiración que generó en mí cuando hace un par de años llegó este libro. Yo no conocía tu existencia, nos conocimos en Madrid con posterioridad y desde luego es un privilegio. Te vamos a fichar para Casa África, pues tú vas a tener que venir aquí a enseñarnos, porque decían que un mandato evangélico es enseñar al que no sabe. Y yo no sé de muchísimas cosas. Tú tienes que venir aquí a enseñarnos. Yo quiero ir al cielo. Qué bueno el chiste. Qué bueno el chiste, ir al cielo. ¿Quién lo dijo que qué bueno el chiste? Ir al cielo debe ser una cosa formidable. No está muy mal. Si podemos, lo intentamos. Pues nada, muchísimas gracias y tienen la palabra ustedes y enriquezcannos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo simplemente agradecer a Casa África esta invitación, esta oportunidad para escuchar sobre todo al profesor Julián Salas, y también agradecerles a ustedes. Para mí es todo un honor, digamos, que coincidan diferentes mundos en los que hemos estado metidos en los últimos años. Por un lado la universidad, por otro lado la cooperación al desarrollo y en este caso el continente africano, que creo que tenemos que, cuantas más miradas volquemos hacia ese continente, más aprenderemos y también más aportaremos, ¿no? En ese sentido, darle las gracias también a Julián por estar aquí. Y adelante, Julián, si quieres te pones en esta parte o... Muchísimas gracias y buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, señor director de la Casa África. Ha sido realmente un honor el que usted me abra las puertas para que pudiera expresarme. También gracias a mi gran amigo y alumno. Y para mí estoy muy gratamente sorprendido. Yo ayer, cuando vine a visitar un poco, casi como una persona que andaba por aquí, y me encontré con que, ¿cómo se llama este aula? Ya me quedé muy sorprendido y muy admirado, porque Mandela es la última foto que hay en el libro, porque realmente es un símbolo para África y la esperanza de que alguna vez los continentes puedan ser más justos, más... He tenido el gran placer con el tema, entre otras cosas, de la satisfacción personal, digamos, de ser bastante amigo de la esposa de Mandela, de Graça Machel, como que ustedes verán, y a la que se hace alguna entrevista en el libro, porque fue en el pueblo donde ella nació, donde hicimos 260 viviendas y donde estamos tremendamente orgullosos de esta mujer, que un poco el pozo de una mujer luchadora, fue guerrillera con 23 años para digamos, liberarse de Portugal. He de decir, entre paréntesis, que mi esposa actual, soy viudo, mi esposa es nacida en Mozambique, y que me une últimamente pues a estas personas, el gran cariño que tengo, y sobre todo por buscar de alguna manera el desarrollo, colaborar en el desarrollo o quitar obstáculos
de los que están en contra del desarrollo de los pueblos. Es posible que están llegando arquitectos, no es posible, están llegando, no hemos tropezado con muchos ingenieros. Es decir, que yo soy ingeniero industrial, pero he de decir también, porque para mí es un honor, un orgullo decir que soy maestro industrial en Almería, perito industrial en Madrid, ingeniero industrial en Barcelona y un doctorado en París. Me he dedicado siempre al tema de la vivienda porque desde el principio vi que esta era una angustia tremenda. Y la vivienda no solo es lo que están haciendo los grandes arquitectos de grandes revistas y de las multinacionales y que están haciendo en África todo lo mal que se ha hecho también en Europa, en los países desarrollados, se está llevando allí con más precio, y por si faltara poco están los chinos llegando también haciendo auténticos desastres, como diré alguna cosa de pasada. Señor director, no quisiera abusar de su tiempo, del tiempo de algunos de ustedes. Sí que estoy encantado de, digamos, también si hay tiempo de contestar si hay preguntas de los compañeros, pero en prevención de, digamos, de facilitarle su trabajo de hoy, me he permitido, créanme, en el día del domingo de antes de ayer, cuando me venía para acá, decir, me habían pedido del periódico El País una pequeña información y con una limitación sine qua non, 260 palabras. Me permite que le lea claro. Estas palabras que no han salido todavía en El País, pero que se las dedico a la Casa África, que estoy muy orgulloso. Perdónenme, son 250 palabras. Contra el hambre de vivienda. La necesidad de vivienda en España es un problema extraordinario. Resulta más que sorprendente el silencio, incluso en las escuelas de arquitectura, sobre los proyectos sin fines de lucro realizados por la cooperación española. La cooperación de CEAR, Comité Español de Ayuda a Refugiados, que utilizando técnicas constructivas de nuestro instituto, el Instituto de Cooperación de Habitabilidad Básica, realizó entre los años 2006 y 2011 en África soluciones habitacionales que de algún modo podían ser apropiadas en determinados casos del momento presente de España, desgraciadamente. El total de la financiación asignada durante el mandato del presidente Zapatero en la convocatoria de la época para proyectos relacionados con Mauritania, Mozambique, Namibia y Angola ascendió a 5.669.000 euros, ni uno más ni uno menos de los que un servidor trabajó absolutamente ad honorem. Financiación que posibilitó construir 560 soluciones habitacionales, 17.000 metros cuadrados, 52 nuevas aulas, construidas mayoritariamente por mujeres, 560 soluciones habitacionales, he dicho 17.000 y digo bien, 52 nuevas aulas, 2.600 metros cuadrados, 2 postas médicas, conformando un total del orden de 20.220 metros construidos, mayoritariamente por mujeres, prácticamente en el 80% construidos por mujeres africanas y con cooperantes también mujeres, cooperantes españolas con tecnologías no patentadas. Los técnicos españoles trabajaron apropiándose del mensaje de Nelson Mandela. Nunca sabía que esto se iba a llamar este aula Nelson Mandela, en el que dice: superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. El mundo está hambriento de acción y no de palabras. Julián Salas. Esto espero que salga en días propios o próximos. Y, señor, quería un poco, si tiene compromiso, no tenga... No. Créame que he destinado a usted, pues se lo agradezco mucho, pero tendrá algunos compromisos. Y muchísimas gracias a todas y a todos, y realmente también ha habido más de un exalumno de los que venían todos los fines de semana a Madrid, y yo ya hace 3 años que dejé la docencia, y durante el tiempo de la pandemia me encerré a reescribir de nuevo este libro, que esperemos que va a salir muy pronto, y que a mí me gustaría, señor director, que saliera con el pie de esta casa, a Casa África, que no ha abierto las puertas, digamos, porque hay muchas constructoras que le ha llegado indirectamente la posibilidad de este libro, y de grandes estas constructoras que están haciendo rascacielos y cosas muy suculentas, luchando o peleando contra las grandes empresas chinas que están haciendo un expolio de África, un expolio canallesco de África, y algunos les voy a mostrar, pero parece que no tienen interés con que las mujeres se hagan sus viviendas, que los técnicos, digamos, de nivel bajo puedan subir en África para en un
un futuro, esperemos lo más pronto posible, puedan construir sus viviendas. Sin más, si me permite, iría un poco haciendo... He de decirle que ya me recorté ayer en el hotel para evitarle sufrimiento a ustedes, y de 100 diapositivas que traía la he reducido a 80, pero estaría abierto a que cualquier pregunta, y por otra parte estoy orgullosísimo de que este libro, que no tiene derechos de autor ninguno, y que un servidor, o bien pidiendo auxilio, ayuda, pero no para mis honorarios, hemos editado y seguiremos editando, y sería un honor que apareciera un poco, como he puesto ya de entrada, en la Casa África, de la que estaría muy orgulloso. Ahora vamos a sellar el pacto. Nosotros vamos a intentar mecanismos para... Yo la verdad es que venía preparado, el pacto lo traía preparado. Fíjese que aquí pongo, sin permiso, y se lo decía a nuestra compañera y amiga que también nos está atendiendo, Estefanía, que está por allá. Ya ponía el logotipo diciéndole que sería para mí un orgullo irme a mi casa sabiendo que aquí se quedan las raíces de otros posibles ejemplares. Cuanto más mejor, pero por internet, el canal que tiene usted está a su disposición. Sería un placer, contestarle. Mi correo está a disposición de todo el personal. Bien, le he dado el final, que son 80 diapositivas. No quisiera, ya es mucho, no alargarme, pero quiero agradecerle la difusión que han hecho con esta presentación, en la que estamos totalmente, digamos, involucrados, aquí nuestro amigo y otros compañeros que hay, que veo que han sido alumnos de nuestro curso, y esa tercera generación, que sean todos los jóvenes que hay aquí, que esperemos que pronto proliferen un poco su interés real sobre África, sobre América Latina, sobre continentes que puedan estar, digamos, con menos desarrollo que nosotros. La siguiente. Voy a ver si soy capaz de introducir en estos 5 temas muy distintos, que he ido recortando, pero dándole importancia al último, que es qué se ha construido durante ese gobierno, y que, repito, no soy el militante del PSOE, del gobierno de España, en el momento de Zapatero, en que postulamos a concursar, y durante 4 años estuvimos ganando, digamos, una financiación con un total de los 4 años de 5.500.000 y algo de euros, de los que hemos dado cuenta exacta euro por euro. Entonces le dedicaré más tiempo a lo que creo que es la realidad, porque el bla 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 es fácil desde una persona inteligente, pues digamos, desde Madrid o de Barcelona, escribir. Entonces voy a hacer una introducción acotando, digamos, qué entiendo por hambre y vivienda, que acuñé esa palabra hace más de 30 años. Realmente yo soy de Almería, y ya en aquella época había mucho hambre en Almería también. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Tendré que ponerme por aquí. África no es una nación. Muchísimas gracias por su introducción brillante. Como se está grabando, tienes que hablar aquí. Pues prefiero. Pero he querido reducir, ¿por qué no es una nación? Hay más de 54 países. Hay un número de 1.187 millones de habitantes. Se hablan más de 1.250 lenguas. Número de etnias es del orden de 47. Y el número de pueblos, digamos como etnia, es de más de 2.000. Y Kapusky, en el magnífico libro literario, Ébano, afirma: África en realidad, por el nombre geográfica, no existe. Por eso los grandes antropólogos jamás han hablado de cultura africana o de región africana. Sabían que tales casas no existen, que la esencia de África consiste en su infinita diferenciación. Es un continente absolutamente distinto, no se puede ir con ideas preconcebidas. Se encuentra uno, decir, el tema, la mujer no va a participar en la construcción. Claro que participa en la construcción, si se le asegura que la primera casa que ellas toquen con sus manos va a ser para ella. Y están 8 o 10 meses trabajando y llevando a los niños ahí junto a la obra, que lo primero que hacemos es una escuelita con tienda de campaña y comiendo un rancho durante meses, pero ya se quedan ahí con una vivienda a nombre suyo y de sus hijos, no del marido. El marido se engancha y se va. La situación es tremenda. Pongo esto porque viene de una fuente muy, digamos, del Comité Mundial de la producción de la energía eléctrica a nivel mundial, y en su última reunión en África, en el Cairo, en el 19, se encuentra uno con esto. No voy a
Ahí esos son países donde hay un 3% de los habitantes que tienen energía eléctrica. O sea que un 97%, los mínimos, el 97% no saben lo que es la energía eléctrica. O el 1% o el 32%, es verdad que los que tenemos aquí enfrente, felizmente, claro que me alegro, tienen el 99, igual que nosotros. Pero cuando se piensa en África, hay países donde realmente la electricidad es algo tremendo. Y nosotros pusimos electricidad en todas las viviendas que hemos hecho en África. Es verdad que recurríamos con la fuerza de la política a decir, pero ¿cómo? Esto se va a saber internacionalmente, que España está haciendo viviendas y que ustedes no le ponen la electricidad, y la ponían, las autoridades nos apoyaron, y todas las viviendas que se han hecho tienen electricidad. También tienen cada 8 familias un sanitario, y también tienen cada 8 familias una bomba de agua. No daba el presupuesto para más. La siguiente, por favor. Esto es impresionante. En el año 1950, solo 1 de cada 10 niños vivía en África. En el año 2050, las estadísticas serias dicen que el 37% de todos los niños adolescentes del mundo, menores de 18 años, serán africanos. El problema, la patata caliente, viene a una velocidad, me decía nuestro amigo, la llegada ayer, tremenda de estas personas. Estos son los padres de estos niños seguramente, o ya estos niñitos ya empiezan a pensar que tienen que irse del país. La siguiente, es tremendo. No voy es un poquito largo, pero esta diapositiva la traigo y me pongo una medalla porque defendí, junto con un conjunto de viviendistas mundiales que nos habíamos reunido en Barcelona, para presentar nuestra ponencia entre el Hábitat 3. Hábitat 3 a nivel mundial, donde regalamos esos 300 libros, y realmente con todos los organismos que hay, con toda la gente, buenos profesionales, yo no digo que no, pero no sé si es que están cohibidos, y que todavía, cuando llegamos a ese Hábitat 3, dice que en el mundo viven en tugurios urbanos. ¿Pero quién le ha dicho que? Es que los que no son urbanos no son seres humanos, no son mujeres, no son niñas, no son ancianos. Y llegan al Congreso Mundial del Hábitat estas grandes cabezas mundiales diciendo que hay 925 millones de personas viviendo en tugurios urbanos. Está muy bien que lo diga, pero oígame, el grupo de viviendistas que estamos aquí, que estuvimos aquí, de 12 países en Barcelona, elaboramos y un servidor la presentó, en el que, bueno, es que no cuentan los que no viven en la ciudad, los agrícolas, es que no cuentan los que están en campamentos de refugiados, es que no cuentan realmente lo que hay en construcción. Y se puede llegar a decir que el número de personas tugorizadas, y esto da lugar a mucha discusión, es de 1/3. El 37% de los seres humanos, 2.927 millones, para ser más preciso, viven absolutamente en tugurios. La siguiente. Sí, un poquito más, sí. Un poquito, sí, ya, gracias. Estos 7.761 millones de seres humanos no somos todos iguales, ¿qué va? Hay del orden de 1.600 millones de indigentes. ¿Qué son los indigentes? Son personas que tienen una renta menor de 1 euro por día. Esto no es de Julián Salas, esto es de Naciones Unidas. Y que tienen una esperanza de vida de 50 años. Es decir, indigentes, personas con menos de 1 euro por día, que se van a morir antes de los 50 años, y hay 144 millones, entre 144 y 123 millones de seres humanos. Ahí tenemos un nicho, yo no soy arquitecto, yo soy doctor ingeniero industrial, pero tenemos un nicho, los técnicos y los sociólogos, es decir, 1.600 millones de esta situación. Hay del orden de 2.700 de lo que se llaman pobres menores, con menos de 2 euros por día, y una esperanza de vida de 60 años. Yo, ¿por qué no decirlo? Se me rompió el corazón cuando iba a las primeras viviendas que estuvimos haciendo en Mozambique, y bajaba el avión y había allí pues los típicos maleteros o los que van tirando de los carritos y tal, y yo decía, pues este hombre, ya está con 50 años, este hombre se está yendo. Y yo todavía me encontraba muy joven. Ahora ya no me compararía con ese señor. Pero en fin, el tema es que tenemos como arquitectos, como tenéis, una labor inmensa en cualquiera de estos cuadrantes. O sea, yo no me voy a oponer
a la necesidad o lo que es lo bueno de magníficos arquitectos que se dediquen de 1.300 millones de seres humanos y que estén haciendo esas competiciones y que tengan esas revistas y que tengan ese saber hacer. Pero lo que digo es que una escuela de arquitectura no podemos olvidarnos de que la mitad de los seres humanos son o indigentes o pobres, la siguiente. Y que estos tienen, la siguiente, otro tipo de soluciones. ¿Qué soluciones? La siguiente. Hay que decir, sí, otra. Hay que decir que hay 82 millones de refugiados. Eso no son soluciones de arquitectos. Eso es la explotación de la explotación, poner una hacienda de campaña, por lo menos que tenga una hacienda de campaña. Pero hay 82 millones de refugiados de los que en la escuela de arquitectura no se piensa nunca qué hacer por estos seres humanos tan dignos como tú o como yo. La siguiente. O hay alrededor de 160 sin techo. Y sin techo quiere decir que no tienen dónde alojarse, que son los vendedores de flores de Colombia por las noches, las prostitutas jovencitas en cualquier ciudad del mundo, esta gente que anda realmente que no sabe qué hacer el mañana y que son 160 millones que nunca han tenido contacto ni con la arquitectura ni con los arquitectos y que parece que no va. Y hay 400 millones de seres humanos sin vivienda. No es que están en la calle, pero duermen hacinados. Nosotros nos encontramos cuando hacemos estas viviendas en África, también se dice que es un poco la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué coño? Cultura va a dormir 8 personas encima en una habitación, incluso con animales debajo de la cama, etcétera, etcétera. Son esos indigentes que son 400 millones sin vivienda. La siguiente. Y por último, 1.000 millones que viven en esos tugurios, pero que por lo menos están bajo techo, aunque estén hacinados, pero que a lo mejor tienen agua a un poco de distancia, que tienen que subir unas escaleras horrorosas para poder llegar al colmo de... No son estas viviendas tan bellas que habéis rehecho aquí en Cádiz. Hay que decir en la escuela los que tienen vocación de arquitectos, que este es un sistema tremendo. Hay más de 2.500 millones de seres humanos. Yo he trabajado aquí, no me pongo ninguna medalla, porque yo vivía en la ciudad. Yo vivía con mi sueldo de profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto es el alto de... Esta es a 4.000 metros de altura. Es una población que está creciendo, de indígena, a una velocidad espantosa. Pero ahí, digamos, los seres... dirían ellos, normales, no podemos respirar. Es bien jodido. Pero son situaciones inhabitables, la siguiente, en la que hay que hacer algo. Y cuando no te subes al alto, porque no puedes tomarte la tierra, que en general está parcelizada y está comprada en este caso por las grandes plataneras, esto es digamos, los hogares de Cristo en Ecuador, es decir, el delta del río Ecuador es uno de los sitios más pestilentes, más horrorosos, más tremendos, donde muere más gente ahogada, no porque se tiran a bañarse, sino porque están curados del vino o de cualquier cosa y viven en estas situaciones realmente, en estos hogares de Cristo del que soy agnóstico, pero un ferviente luchador por la ventaja de tener un hogar de Cristo. Muchísimas de las empleadas ecuatorianas que vienen a trabajar a España, lo primero que, en fin, uno ya tiene experiencia, que hacen en cuanto empiezan a trabajar es mandar un sueldecito, 10, 20, 30 euros, ya es mucho al mes, a su mamá para que se compre un hogar de Cristo. Esto es algo que hemos oído cantidad de veces y que apoyamos ciertamente, lo hablaré después. Esta es la primera presentación de la necesidad. Sé que voy a unas velocidades de vértigo, pero nuestra deuda profesional con América Latina. Si he aprendido algo, en fin, ¿por qué ser tan falso modesto? Sí, creo que he dedicado muchísimos años, toda mi vida, al estudio de estos temas y algo sabemos, sobre todo porque he tenido la suerte de estar 17 años en América Latina como responsable, digamos, de un gran programa de vivienda en América Latina. Y nuestra vida profesional en América Latina nos hace llevar a la situación siguiente. América Latina está mal en temas de vivienda, pero está infinitamente mejor que África. Y la transferencia, digamos, lo que ya está experimentado, si hay inventos, bueno, yo no creo que de la noche a la mañana, pero si la mayoría de las cosas están inventadas en América Latina y preparadas, si dijéramos así, para llevarla a África. Y es un poco lo que, con sinceridad y con cariño, les digo, he tratado de hacer y estamos haciendo. África está, digamos, propensa
a ese tipo de cooperación con los pies en el suelo, nada de pagar royalties y grandes inauguraciones de edificios de 20 plantas de altura con ascensores como los que tenemos aquí. Es decir, nuestra profesión, la mía personalmente, y después ha sido cuando llegué a África, decir, si está todo esto, pero si todo esto lo están, es lo que me enseñó a mí Peli, es lo que me enseñó John McDonald, es lo que me enseñó Pedro García, es decir, los grandes maestros de esta vivienda de bajo costa africana, americana. La siguiente. Entonces, el primero que me enseña, y fue hace ya muchísimos años, acaba de morir, John Turner. John Turner es un longo de esos anarquistas, que murió anarquista, pero que hizo una labor impresionante. Se fue a Perú, hace ya muchísimos, bueno, en el año 64, y se encontró con que la toma de tierras era la única solución para los peruanos. No es que eso se lo vaya a llevar a Inglaterra, no, pero, oiga, aquí lo que hay que hacer, en vez de perseguir a los pobladores que se han tomado un poquito de tierra, y él estuvo presente en algunas tomas de estas que son ahora las portadas de algunos libros internacionales, y se quedaba fascinado. ¿Cómo está organizada la gente? Si no tienen una lona donde echarse, se han organizado y en una noche se toman 2.000 parcelas. Entonces, Turner, es decir, que ha sido muy criticado, ha sido un vanguardista impresionante. Murió a principios de este año, lamentablemente. La siguiente. Pero fijaros, esto es una cosa muy personal. A Víctor Peli, el hermano de César Peli, el que ha hecho las torres estas de Sevilla, y es una gran persona, y son mellizos, pero, en fin, los conozco a los dos, he coincidido con ellos, pero a mí, Víctor Peli, yo le pondré un monumento. Lamentablemente está muy malito en este momento. Yo escribo con la hija, muy bonito. Y yo tengo algo impagable. En el año 85, cuando consigo una beca para ir a hacer un estudio sobre el hábitat en América Latina, arranco por Argentina. Y me encuentro con este maestro, con esta persona impresionante, humilde, Víctor Peli. Estamos comiendo en el Gato Negro y al final, en los postres, coge una servilleta y empieza a dibujarme, créanme lo que le estoy diciendo, esto que tienen aquí. Yo no sé dibujar nada. Entonces empieza a contarme Víctor Peli, y yo, ¿a qué viene usted? Pues mire usted, esto es la cooperación española que viene con el Instituto de Cooperación Iberoamericano, porque para un tema de compactar los temas de vivienda. Pero qué maravilla. Pero usted va a trabajar con el sector formal o con el informal. Coño, no lo sé. Pues no decía que usted lleva viviendas. Sí, yo llevo un montón de viviendas, un montón de estudios en el Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Torroja, con este sueño, pero no distingo entre el sector formal o informal. Y cojo una servilleta de papel, créanme lo que le estoy diciendo, y un lápiz, y me dibujo lo primero. Mire, el sector formal es que esta parejita, que se ha quedado preñada a la mujer, y dice, coño, me van a echar de la casa de los papás, vamos a tomar un terreno. Y se buscan un terreno con un compadre, de los que no estén muy vigilados, y se meten con un fin de semana con unos amigos, y con una cubierta de segundo uso, y unos cuantos adobes, y se quedan ahí, la mujer preñada hasta tener su hijo. Y después va creciendo el hijo, y va creciendo la casa, y va creciendo el pequeño pino que han pintado, y se van dando cuenta de que no las echan de ahí nadie, de que en América Latina hoy día las tomas de terrenos es muy difícil de echarlos, porque ya es una realidad para el 50% de los latinoamericanos de 2000, ¿qué estamos en el 2030? ¿En qué año estamos? De 2024, es una realidad en América Latina. Esto no se ha superado todavía. Pero me dice Víctor Peli, en este proceso, el profesor Julián Sala era educadísimo. Se tarda unos 15 años. Caramba. 15 años, digamos, con fin de semana trayendo unos bloques de adobe, o trayendo unos elementos de cubierta, o una rejita, o un compadre que suelda y le hacen una paella o un zampocho para que se lo coma, pero que suelde ahí las cosas. Y llega un momento, al cabo de 15, 17 años, en que el señor este que había tomado con la señora embarazada, el niño que venía en la barriga de esa señora tan brava, ya viven en la segunda planta y a lo mejor tienen un taxi de segunda fila o están vendiendo alpargatas en la primera planta. Esto es el mundo del sector informal de América Latina, de nuestros amigos, todavía. La siguiente. Y yo tengo que aprender de ahí, y aprendo de ahí, y digo, en África, esto hay que llevarlo. Esto, es decir, hay que hacer, mientras que llega el Estado, algún Estado a hacer vivienda,
cómo se organiza esta gente que están clandestinamente. Y yo digo siempre lo que me dijo Víctor Peli. Mire, profesor Salas, lo veo con buena intención. No dijo, pero usted no tiene ni puñetera idea. Pero dijo, medite lo que hemos hablado y tome una decisión. Y la decisión que tomé, pues apoyar en lo que es posible estos procesos. Latinoamericanos, están muy cerca, hablan castellano, están abiertos a mandarnos la información, a mandar sus técnicos. Hubo un flujo magnífico que yo viví de lejos en África, que fue la llegada del presidente de Brasil, el anterior, sí, pero en el proceso anterior. Y en ese momento llegaron cientos de arquitectos y arquitectas, mujeres, muy importantes. Mujeres. El tema de la vivienda y la mujer es muy importante. Mujeres arquitectas brasileñas que llegaron, unas por el Estado, otras gratuitamente, a África, distintos pueblos de África, y se la acogieron de maravilla, porque ellas venían de sobrado, ellas sabían lo que había que hacer. Y ahí se puso. Desgraciadamente, al poco tiempo la expulsaron, a todas, cuando ya cambió el gobierno. Bueno, ahora están pensando que se rehaga de nuevo. Pero John McDonnell, que tiene este apellido, digamos, inglés, que llegó a ser ministra de la Vivienda de Chile, cuando llega la democracia, luchadora en primera fila en las manifestaciones contra Pinochet, cristiana del alma, un servidor, ya le he dicho, no tengo, decir, soy agnóstico, pero John McDonnell es realmente una imagen que yo sigo, que la leo y que la acojo cuando viene por Madrid o que ella me acoge cuando voy por Chile. Porque cuando llega la democracia, entre 1990 y el 2005 se crea un programa Viviendas Progresivas. ¿En qué consiste las viviendas progresivas? Algo de lo que copiamos mucho, lo que queremos hacer en África y que estamos haciendo con menos medios. La siguiente. Esto se ha expandido por Chile en miles, porque siguen haciéndolo. Entonces, la vivienda progresiva es el Estado va a parcelar gratuitamente las parcelas de 9 por 18 o de 10 por 20. Y a ser posible en conjuntos que sean mayores de 50, 60 para que sean rentables. Y realmente le dota de un empalme, o sea, la electricidad, un poco el suelo, el alcantarillado, las cosas básicas, pero no la vivienda. Ahora le ha creado ahí un germen totalmente gratuito, es decir, hay que seleccionarlos porque hay muchas más demandas de las posibles, y se le concede al entrar la siguiente. Y esto lo he visto y lo hemos hecho porque, es decir, la Junta de Andalucía, en ese momento en que un servidor era responsable de la cooperación española en Chile, con la Junta de Andalucía se comprometió a hacer 1000 créditos para esta gente. O sea, le había dado el Estado esto. Y ya estaban durmiendo, ya estaban ahí, pero tenían que agrandar, comprar un hogar de Cristo, un contenedor, hacer algo más de la Dios, es decir, seguir construyendo la segunda etapa, y eso mediante un crédito blando que tienen que tienen que devolver al Estado, y que España, la Junta de Andalucía, ayudó a hacer. La siguiente. Y entonces se ponían en marcha, o bien con los compadres, o bien con una pequeña constructora, encargándole, pues de aquí, que ya tengo lo esencial, tan importante la electricidad, el saneamiento y el agua, tan importante que después, o bien con un compadre que es albañil, o comprando unos módulos tridimensionales estos que llegan en un camión baratísimo de los hogares de Cristo, del Padre Pancho, y van construyendo la siguiente la vivienda. Y la tercera, es posible, el tercer capítulo, que pidan un crédito blando para poder hacer ya un poco una segunda planta o ir acabando. Estos son proyectos, ideas, realidades que hemos tratado o que tratamos de llevar a África. La siguiente. Pero hay un monstruo, y hablábamos esta mañana de donde va a ir nuestro buen amigo en las mejores manos en Uruguay. El origen de todo era Eladio Dieste. Este es un ingeniero civil que acaba de ser, desgraciadamente, ahora que ya ha muerto en el año 21, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y este es, aparte de bellísimos templos, la siguiente, y de construcciones, lo que inventa es algo tan sencillo que dice, pero qué tontería está diciendo el doctor Salas. Pues esto, ¿cómo hacer un panel con cerámica que está en todos los sitios del mundo, que se puede manejar manualmente, con un redondo nada más hacia arriba, con unas llagas, y cuando las mujeres estas uruguayas quieren entrar, tener una vivienda en la cooperativa de Uruguay, les dicen, mire,
Aquí para entrar en la cooperativa hace falta X miles de dólares para entrar. O bien que haga usted 820 paneles de este tipo. Y cuando llega el invierno, las comadres se unen de 2 en 2 o de 4 en 4 y bajo un toldo empiezan a hacer estos elementos para el invierno. Y esto es la base de la vivienda de Uruguay, y esto hay que llevarlo, y no hemos llevado a África porque no son tontas, las mujeres no son tontas. Si tú le llevas, y no a la teoría, ni le das un curso, sino que te pones con nuestros cooperantes, que lo han hecho en Madrid, y nos ponemos y hacemos esto, y levantamos la siguiente, y nos la llevamos al Instituto Torroja, donde trabaja un servidor, o donde trabajaba un servidor, no sé si tú estuviste en esas pruebas, y lo que han hecho los alumnos del control de cooperación, pues se rompen ese día, y estamos orgullosísimos de romper con una carga de 10 toneladas estos elementos, actuando como paneles o actuando como forjados. Es decir, con ladrillo a ladrillo, que están en todos los sitios del mundo, con la fuerza de las mujeres o de los hombres, hacemos unos elementos, no es para hacer rascacielos, pero sí unas viviendas de 2 plantas o una planta con ático, la siguiente, 10 toneladas. Nuestra gran amiga, a la que rendimos un homenaje que me hace emocionarme, una de las mujeres que más me ha influenciado en estos temas, una alumna que hizo la tesis doctoral con nosotros del primer curso del ICHAZ hace 25 años y que acaba de fallecer, realmente tremenda. Y hizo una tesis doctoral en el 2015, la que yo le acompañé en ocasiones, porque en Trujillo se estaba haciendo una manera de construir, una manera de resolver problemas, que esto había que poner las televisiones del tercer mundo en programas que lo veía la gente. Coño, en Trujillo, es decir, gente muy pobre, es decir, el ayuntamiento, era un ayuntamiento socialista en aquel momento, y lo que hizo es parcelar gratuitamente y después en fase también llevar agua, llevar electricidad y acompañar, digamos, con proyectos gratuitos a la gente que poco a poco iban construyéndose, y ha sido un éxito tremendo. Entonces hay que llevarlo a África, hay que tener la primera etapa, la segunda etapa, la siguiente, por favor. Entonces, entre el 2013 y 2014 ya estuvo Belén Gesto yendo con cierta seguridad, yo la acompañé cuando pude, porque había momentos de violencia, para estancias en Trujillo, con una profesora maravillosa, que no conoce a nadie, que no produce libros, que no está en los congresos mundiales, la profesora Minilla, pero que dominaba y tenía una creencia en las mujeres. Estas viviendas son para mujeres también, no para pueden vivir los hombres, pero la propiedad es las mujeres y los niños menores de 17 años, los que firman ante la notaría de esa vivienda, que poco a poco, al cabo de tiempo, desgraciadamente, unas más que menos, hacen sus viviendas. Esto es mucho mejor que lo que tienen en África. La siguiente. ¿Sí? Bien, esto es un poquito de prisa, porque... Sí. ¿Cómo enfocamos la formación en la Escuela de Arquitectura de Madrid? La hemos enfocado durante estos 32 cursos que hemos tenido, y con 460 alumnos de 22 países distintos, de los que estamos tremendamente orgullosos. Bueno, pues nosotros hemos seleccionado, trabajamos más con la informalidad que con la formalidad. Nos parece más urgente los procesos que los productos. Nos dedicamos a los barrios más que a las ciudades. Hablamos más del presupuesto que los proyectos. De la autoconstrucción más que encargar a una constructora. De una construcción incremental, porque es incremental la posibilidad de tener algunos euros en el bolsillo de la familia y de hacer es decir, con mi sobrino que es constructor, con mi primo que es carpintero, es decir, con una vecina que y trabajamos más para el uso público. Primero las escuelas, los centros también de pequeña salud, primero, y después ya le ayudamos a la autoconstrucción. Y más que la vivienda llave en mano, desgraciadamente, eso sería magnífico, y lo hacían los venezolanos. Los presidentes venezolanos, no estoy defendiendo al que hay ahora, pero los que había antes, llenos de dólares, es decir, solo entregaban viviendas con la llave. Claro, le daban el voto, porque daban una casa de 80, 90 metros cuadrados, todo construido, joder, así cualquiera. Y después llegó un momento en que no había posibilidad para la vitalidad. Entonces, vosotras y vosotros que os dedicáis a estos temas, pues iréis acoplando a lo que es posible. La siguiente. Bien, estoy en el tercero, por si se cansa. Éxitos y desastres de los que aprender. Habría muchísimos, pero ayer quitando dejé 2 nada más. Un éxito y un desastre. El éxito es el concurso mundial previo.
Esto hay que hacerlo en toda la... Ay, perdón. Los concursos, había unos concursos mundiales de arquitectura, y el Previ, fue en el año 67, yo era estudiante, y fue el gobierno de Perú que después de un terremoto, hay que decir la verdad, en ese momento el presidente del gobierno en Perú era arquitecto, había hecho la carrera de arquitectura, y conectó con el PNUD, con Naciones Unidas, de que el hundimiento de Lima había sido brutal, que necesitaban una ayuda pero seria, que se construyera, y se hizo un concurso mundial que yo, a los que estéis interesados por estos temas, tenemos en el Torroja esos 32 libros, cada uno de estos proyectos hizo un libro, y yo he dirigido alguna tesis doctoral, no digo que me lo haya leído todos, pero lo importante no es que se escribieran, es que están, ahora los vais a ver. Entonces, se hace un gran concurso mundial, se eligen a los mejores arquitectos del mundo, que hoy día también estarían deseosos de entrar, y cada uno se dedica, o sea, le dan un presupuesto para unas 50, 60 viviendas sociales, y le dan un barrio enorme a las afueras de Lima, que en este momento ya es Lima capital, parte de Lima capital. Estas son las imágenes, la siguiente, tengo que ir deprisa, y hoy esto es desde visto de un avión. Y al que quiera, le recomiendo la tesis doctoral que dirigí de Patricia Lucas, una magnífica arquitecta española que se fue a vivir allí, que se llama Concurso del Tiempo, las viviendas progresivas Previ-Lima, evaluación crítica, estrategias de proyecto para vivienda social progresiva en Latinoamérica, que lo leyó en la escuela con Lauden en la Escuela de Arquitectura de Madrid, un servidor fue el director de tesis en el año 15. Realmente, esta es una experiencia extraordinaria. Y lo que es bueno no pasa, hay que hacer resucitar. Y esto podría, digamos, estoy seguro que Naciones Unidas estaría dispuesta a hacer para África o para alguna zona de África o para algún país de África, porque aparecerían arquitectos del mundo entero, unos con fines sin lucro, otros para ganar el concurso, pero sería algo impresionante para mover el tema de la arquitectura para los pobres. La siguiente. Esto es hoy, ese conjunto de viviendas ha crecido por autoconstrucción. Está en perfecto estado de uso, han pasado 55 años, pero es que le quedan otros. Y realmente, prácticamente, también es verdad que no se facilitaba la venta de estas viviendas. Se pretendía que estuvieran al menos 30 años en estas viviendas, y así lo están haciendo, y hay un conjunto que a mí me impresionó la primera vez que fui a Perú y me llevaron a ver estas viviendas. La siguiente. Y estupideces, o sea, brutalidades. África está siendo invadida por los chinos, pero es una canallada. Es que traen el cemento de China, los bloques de 40-20-20 de China, los encofradores, no entra ni un africano en sus conjuntos. Lo primero que hacen es como un gran fortín, en la que no dejan entrar a nadie. Ellos hacen sus comidas, ellos llevan sus elementos, vienen un pequeño campo de aviación para traer sus productos, y están los africanos con la baba caída, claro, la baba caída de los chupones de gobiernos que hay haciendo estas canalladas con presupuesto nacional. Este conjunto lleva muchos años, bastantes años, está a 30 kilómetros de la capital de Luanda, en Angola. Y si lo pude visitar fue porque íbamos con el director de la Escuela de Arquitectura, y era muy del partido, y consiguió que una guardia petroliana abriera la reja y nos dejara entrar. Y nos dijo, pero ojo, no se pueden hacer fotos, y no sé cuánto, y les vamos a registrar. Y nos encontramos con esto, que todavía son bloques de 13 pisos de altura, y que todavía se encuentran sin prácticamente vender. Los chinos ya han cobrado, claro que han cobrado, en electricidad y en petróleo. Y el tema es que el gobierno corrupto pues tiene ahí unas viviendas que no van la gente a vivir. 3.500 millones de dólares gastados en esta urbanización, Novacidad de Diclamba. La siguiente. Esta es la misma, pero para qué seguir. Le pongo una de cal y otra de arena. Ese concurso en Perú y esta situación en la que está inundando África. La siguiente. La siguiente. Bueno, tengo que ir un poco deprisa. Bien. A mí me gustaría, no sé si soñar que alguno de los jóvenes que estáis aquí, digamos, ansiosos de saber. A mí esto en el año 85 me impresionó. Yo fui enviado por el Torroja
a un congreso mundial de los materiales de construcción que hubo en Grecia, de la ONUDI. Estaban preocupados la ONUDI de qué estaba ocurriendo con que los materiales de construcción, incluso los de los muy pobres, iban subiendo. Y esta diapositiva, esta transparencia, no era diapositiva, esta es una transparencia de un francés que la pone en su máquina esta de transparencia, y yo quedo tan obnubilado con lo que ha dicho que me quedo sorprendido. Hablo con él y es cierto, me regaló la transparencia, esas cosas que se hacen. La sigo haciendo, está ya gastada, pero yo me quedé perplejo porque este señor de Naciones Unidas, muy serio, muy didáctico, en ese momento, en el año 85, un obrero escandinavo, cuando termina de trabajar un día, dice, caramba, pues me voy a comprar 10 sacos de cemento. Y se va y se compra 10 sacos de cemento con lo que ha ganado ese día. Esto es verdad. Y os digo que no, que llevo muchos años en este rollo. O bien, dice, no, hoy voy a comprar 3 placas de cubierta. Bueno, pero dice que un trabajador urbano de Centroamérica, en aquel momento, con un salario se compraba no 10 sacos de cemento, sino un saco de cemento, o bien la mitad de una placa de cubierta. Y un africano, aunque no lo creáis, y a mí me da vergüenza decir que yo soy, que me dieran el sitio explotador, pero un asalariado de Mozambique, donde verán algunas cosas de las que hemos hecho, se le pagaba para que comprara un 1/10 de saco de cemento, porque venía importado, o un 24 de placa de cubierta. Esto es auténtico. Es decir, lo que vienen los productos, es decir, del sector formal, llegan a unos precios desorbitantes y llegan a una especulación brutal, y hay que pensar en otro tipo de soluciones. La siguiente. Entonces, aquí están un poco este tipo digamos, de paradoja y una diapositiva que tiene una característica que la ha hecho un servidor. Soy el responsable. Ya no estamos en el año 85, estamos en el año 23. Y siguiendo lo mismo que había hecho este funcionario de Naciones Unidas, lo hace un servidor. Y estos son valores reales de hace año y medio, en el año 23. Tremendo, tremendo. Es que cuando tengan que hacer una vivienda en Mozambique, como las que vais a ver ahora, pues hay que pensar en esto, que ese cemento que viene de Valencia ha subido encima de un barco, lo han llevado en el barco, ha bajado, digamos, lo han subido en un camión, ha llegado a un sitio que ya no hay más carretera, lo han subido en unos muros, o con unos carromatos a mano, y encima ha habido unos especuladores que muchas veces es el mismo gobierno o los mismos ministerios de construcciones que han hecho esto. Que yo no me creo que sea un explotador, pero le pagábamos a los obreros que vais a ver muy poca cantidad, sí, y a las mujeres nada. He dicho, soy agnóstico, pero los Hogares de Cristo son una maravilla. Los Hogares de Cristo es una institución mundial, fundamentalmente en Guayaquil, que tiene una planta en Guayaquil que salen 50 soluciones habitacionales. Le he puesto entre comillas, no son viviendas, pero todos los días, no es IKEA, pero todos los días de este IKEA de los pobres, que no regalan nada, lo primero que hacen es que hay 50 mujeres siempre, no hombres, no se le vende a hombres, seleccionadas, que han pasado por que es cierto el grado de pobreza, que están en un terreno que no las van a expulsar y tal, y que todas las mañanas ya están seleccionadas 50 esperando por la mañana, y esto lleva ya más de 30 años, y han hecho 200.000 soluciones habitacionales, muy escasas, muy pobres. Pero fijaros, esto es el IKEA. Esta mujer ha pasado el calvario de tener ya un dinero entregado a los Hogares de Cristo para ser, digamos, receptora de una vivienda. Hay un camionero al que le asignan, que cobra por un día, que es que ella se sienta al lado del camionero, porque es la única que lo va a llevar al barrio que está fuera de los mapas de la guía Michelin, y entre ella y dos muchachitos montan lo que hay, lo dirige, y tiene que haber, sí, la siguiente, tiene que haber, bueno, esta es la fábrica, que es impresionante, la siguiente, no hay desechos, todo se va haciendo, y esto es lo que vale, 500, 600 dólares en este momento, pero lo han hecho en 24 horas. Tenía que haber 3 personas adultas esperando el camión, y el camión por la noche se marcha, y la señora se queda con el título de propietaria. Es decir, en un día se ha transformado en que ya no vive con la mamá o con los suegros, sino en esa cochambre que John McDonnell, que es una progresista magnífica, le dice, no son viviendas, son salvavidas.
Pues bienvenidas sean esas salvavidas, si no se tiene las... Siguiente. Entonces esas salvavidas en una fábrica maravillosa, y yo soy un obsesionado de la producción como ingeniero industrial y he trabajado en algunas cosas de producción, y por 600 euros están vendiendo, porque no se venden, no se regalan ninguna, y ya, es decir, a 20 euros por mes durante 3 años. Esto es un trabajo que hizo un servidor, llegó a cuando trabajaba en el Torroja del Consejo Superior 100%, en las propiedades de la cáscara de arroz. No es para reírse, ¿no? Con la cáscara de arroz se puede hacer mucho. 500 estadios de fútbol, 500, para que no se pelee nadie, 250 del Barcelona y 250 del Madrid, todos los años se llenarían de cáscara de arroz hasta la cima, hasta las banderas. 500 anuales. Es tremendo, es tremendamente nocivo, es muy malo para la animación de los animales y para la tierra. Y por tanto se busca ansiosamente una utilización de la cáscara de arroz. Nos pusimos con la cáscara de arroz a hacer bloques de hormigón con cáscara de arroz. Rogelio, mi amigo que está ahí ya jubilado, la siguiente, y empezamos a hacer paneles, y empezamos a hacer bloques, y después descubrimos también que este elemento, que es cáscara de arroz con mortero, pues que los bomberos de Madrid le dieron el título altamente incombustible. A 20 centímetros de distancia no se pasaba y 6 centímetros de espesor no se pasaba la temperatura de 64 grados. Era resistente a flexión, a compresión, etcétera, etcétera. No va más para que nos pongamos, pero hay que tener cáscara de arroz y que haya una necesidad. Después, maquinitas de estas, que son las que estamos llevando dentro, y que un taller mecánico de Mozambique, de Mauritania, de Etiopía, le da el planito, le explica y tal, lo hacen manualmente o bien con pedal, son para hacer placas de cubierta, la siguiente, y la estamos utilizando. Y hay que echar mano de los maestros africanos para entrar en África. La tierra es material de construcción. Con este gran maestro, es decir, Hassan Fati, el arquitecto de los pobres, es la que realmente hace unas realizaciones, voy a pasar un poquito de prisa, es de una belleza extraordinaria, la siguiente, las organizaciones que hace. Y esto es otra máquina que hicieron los colombianos, Ramírez, un ingeniero, Ramírez, pues se llama Zimba de Ramán. Yo me quedo sorprendido con la cara que tiene ya que sepa que lo he explicado en varios sitios del mundo, pero es que tiene una cara está impresionado. Ha metido tierra ahí, le han pegado la máquina y ha salido este bloque de tierra. Se queda impresionado. Una cosa, después te explican eso, que hay que cuidarlo durante 7 a 10 días de la lluvia o del sol intenso, pero estamos haciendo adobes, la siguiente. Y esta chica, esta compañera, esta amiga que hizo el curso de cooperación de Madrid, digamos, de la clase social muy elevada de Angola, bueno, pues empieza a dedicarse a esto. Y entonces vamos, y hago estas diapositivas que os traigo aquí, esta es la misma tierra, y son la misma gente que va a vivir, y es el mismo clima que va a vivir. Pero esto han tenido una maquinita, y estos salidos de la cárcel, digamos, por conductas malversas, es decir, que tienen que estar bajo vigilancia, pero que hacían adobes diarios, hacen estas viviendas que dejan sorprendidos a sus padres, a sus tíos y a sus abuelos. Esa cosa de que es que a la gente le gusta vivir aquí. No, a la gente no le gusta vivir, es que no hay otra cosa. Pero una maquinita de esta que ustedes han visto y un proyectito como con vuestra dirección puede hacerse algo impresionante. Y algo impresionante, o ir a las zonas, los sábados y domingos se venden chapas de cubierta de segunda mano y tienen que ser elementos que se puedan llevar, porque a lo mejor van a hacer 20 kilómetros para llegar con las chapas en un sitio y para poder llegar con chapas que son ya utilizadas, de ferralla, pero que son muy importantes. La siguiente. Termino y yo no sé cómo estoy. Ellos tienen que ir ahora a Tafira. Bueno. 5 minutos. ¿Verdad que vaya a bajaros el informe, que está todo esto y mucho más? En el libro está todo más. Bueno, pues esta es la razón de ser de que yo esté aquí, porque creedme, es decir, si he tardado mucho en salir, en cierto modo, al público, es porque yo creo que hay que presentar realidades. Entonces, durante el gobierno de Zapatero, y no soy del PSOE, hubo unas ayudas
para la cooperación internacional. Nosotros presentamos desde el ICHAD y lo ganamos durante 4 años, no los 6 años, 4 años, y hicimos esto. O sea, esto está hecho. Esto está hecho. Es una realización muy pequeña, para el principio, para unas mujeres, digamos, desgraciadamente, sacarlas de la prostitución, hacer un pequeño restaurante y una pequeña cocina, enseñarlas, y fueron tres alumnos del curso, le ayudaron y aprendieron muchísimo. La siguiente, todo de adobe. Los burros llevan el adobe al tercer día de llevarlo a adobes, el burriquito, a donde tienen que ir y que están esperando, en este caso los arquitectos de Madrid. Era una cosa sorprendente, iban solos al tercer día, sabían dónde ir, volver. La siguiente, ellos estaban aprendiendo, estaban poniendo adobes, algunos de ellos se ve por ahí, y hay un restaurancito, ¿sí?, con mucho éxito, una obra menor de 30.000 euros, que los conseguimos, se hicieron 340 metros cuadrados y tiene unas muy buenas vistas. Entonces es un restaurante que nos dicen que funciona para los turistas. Las escuelas para la paz, la siguiente, pues si lo vemos, esta es la escuela más grande que hemos hecho. Hay un momento en que en una zona de la frontera, en el momento de la guerra de independencia de Angola, en la que se destruyen, las escuelas se utilizan como cuarteles generales del ejército portugués y quedan todas destruidas. Entonces nos dicen que la cooperación española nos asigna la construcción de escuelas. Creedme que yo me quedé impresionado. Y esta escuela es una maravilla. Es decir, me pongo a decir chorrada y no he bebido nada esta mañana, pero esto es Versalles en Angola. Y es uno de esos sitios de sombra en la que las mamás van a recoger a los niños, donde reparten la comida. Es decir, la siguiente se construyó y no me puedo dejar de, si alguna vez tenéis interés, de hablar de Leontina. Leontina sabía hacer la chapa, los elementos. Había sido una analfabeta, pero había hecho un curso con los católicos franceses en su parroquia. Y entonces había creado una cuadrilla que eran especialistas en hacer estos techos. Y yo la entrevisto en ese libro que está a vuestra disposición y me pareció inteligentísima. Me explica el proceso de cómo se hacen y le digo, pero ¿y cómo viven? Es decir, ¿lo respetan a usted? Porque eran todos hombres menos ella. Dice, es que soy la única que sabe. Y ellos saben que sin mí no la echarían al día siguiente. Entonces ella cuidaba de su hijo, la siguiente, y a mí me deja sorprendido y muy contento de poder mostraros estas escuelas, la siguiente, hechas con adobe, y esperar a que llegara el gobernador, que tocaran el himno nacional, que se pongan las medallas y que rápidamente le ayudamos para pedir al Estado que le ponga electricidad y que pueda haber ya 2 turnos de mañana, o sea, de día y de noche en escuelas. Esto ya es una cosa sorprendente. Fue dentro de los arquitectos que teníamos, José Javier Legarra es un gran arquitecto, doble comillas. Él se presentó a un concurso mundial, al siguiente, para un ambulatorio en un desierto y lo consiguió, ganó un premio de la Fundación Aga Khan. Estos son hechos con piedra y con los obreros de allí de la zona, la siguiente, pero es una escuela pequeñita, pero es algo fantástico de ver, en medio del desierto. Podría explicar el por qué esas especies ahí sueltas, y es porque los enfermos pueden estar dentro, son poquitos los que pueden estar dentro, pero enseguida hay que hacerle sitio para que pongan lonas o tiendas de campaña la mamá o la abuelita hasta que la parturienta tenga el hijo. Estas son las condiciones del desierto y esto es nuestra arquitectura. Y aquí uno de los conjuntos de 186 viviendas en los arenales de la capital de Mauritania, de Nouakchott. La siguiente, un poquito de prisa. Esto es interesante. Las mujeres, es decir, teóricamente, y sobre todo con la religión musulmana, tienen prohibido trabajar con las manos. Entonces, esto es lo que nos pidieron, porque nosotros poníamos que para tener derecho a una vivienda tenían que haber trabajado en el proyecto X horas. Y ellas nos piden que quieren trabajar pero a escondidas, y se les da. Estaban a escondidas, pero hacían no había elementos galvanizados de acero. Y luego, aquel que no había hecho nunca ni un ladrillo y que era del Barça, porque se enteró de que yo era del Barça, pero yo no soy de ninguno, y con un chapista de automóviles hicimos eso encofrados, la siguiente, y
Y estas viviendas, unas viviendas de muy bajo coste, en las que tenían que trabajar la mujer y que se encontraban al final de unos 6 o 8 meses con que tenían esta vivienda con un patio donde tenían sus cabritas, donde tenían sus cultivos, algunos de ellos. Nos movimos lo mejor que podíamos. Estoy con mi arquitecto, yo no soy arquitecto, y tengo una admiración enorme por los buenos ejecutores de este tipo de cosas. La siguiente. La escuela fue sorprendente. Es la primera escuela de sordomudos que se hace en Ochoca. Y después hemos hecho 3, se hicieron 3 más, porque las mujeres, a pesar de la dictadura, de que tenían hijos con, no sé cómo decir, con estas dificultades, se habían manifestado en distintos pueblos y se ejecutaron. La siguiente, estas 206 viviendas, estoy terminando, amigas y amigos, en Chilembene, donde tengo el honor de conocer a esta mujer, la mujer de Nelson Mandela, y este es el proyecto. Fijaros, tengo, perdónenme, 2 cosas que me llaman la atención. Yo llego a Mozambique, la primera vez que llego a Mozambique, hablamos con una mujer que es la delegada de vivienda, y la veo que tiene el mismo lenguaje que un servidor, y es que viene de formarse de Brasil, era la época de las relaciones con Lula, y entonces viene de formarse y me explica el por qué el suelo es gratuito. Dice, es que el suelo es totalmente gratuito. Esto no es increíble. Hay que justificar para qué quieres ese suelo. Pero el suelo en Brasil, en Mozambique, no se compra ni se vende. Entonces de aquí vendrán estas parcelas que hacemos en la Escuela de Arquitectura de Madrid de 1000 metros cuadrados para esta gente pobre, con la idea de que se va a esparcir. Pero es porque en América... Y dice, ¿y por qué? Y fijaros, dice, pues lo siguiente, que las mujeres hemos conseguido con manifestaciones que donde nosotros vivimos, es decir, es necesario que el suelo sea nuestro. Y me da una explicación también, en ese momento, que hace ya 30 años, había más mujeres diputadas en el Congreso de Diputados, porque habían conseguido la independencia de Portugal, más mujeres que hombres. Y los hombres, digamos, en este país, como en tantos otros, los fines de semana se emporran y se beben, y entonces las mujeres o son propietarias o no trabajan. Y con Graça Machel, con la esposa de Nelson Mandela, y por eso, señor director, ayer cuando tuvo la gentileza de enseñarme este sitio y veo el nombre de Mandela, digo, madre mía, qué maravilla estar es decir, ser, sinceramente, amigo de la mujer de Mandela, que había sido guerrillera en esta zona, de fusil en mano, y que estaba tan contenta de haber luchado en Chilembene por estas viviendas, la siguiente, que después con los alumnos. Yo siempre tengo admiración por esta pareja, perdón que no se pueda ser más grande, es aparte de una gente, se habían puesto guapos porque le dije que iba a hacer una foto, pero fíjese, tiene su silla de esta apilable, él ya tiene trabajo en una casa de agricultura francesa, va todos los días con bicicleta y está feliz porque tiene agua, tiene electricidad, tiene lo que no había tenido nunca. Es decir, empezaban a ser una familia y empezaban a construirse porque sabían construir, habían estado obligados a construir. Y había un 32% de viviendas que estaban construyendo ampliaciones. La siguiente, os digo que esto es verdad. Este conjunto se han incrementado. La siguiente, siga. Ahí está un servidor muy orgulloso de la salida del Colegio de los Niños, de ese mismo sitio en Angola. Y Graça Machel, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de Mozambique, la viuda del líder de la independencia y primer presidente de Mozambique, Samora Machel, fue ministra de Educación de Mozambique con 29 años. Y desde 1998, la esposa del presidente de la República, el señor Nelson Mandela. Nelson Mandela, al que yo sí que le rezo. La siguiente. Le rezo porque creo que es un hombre en el que hay posibilidad de creer. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué quería haberle explicado? Pues con la financiación de cuatro años del gobierno, vuelvo a decir, del gobierno en ese momento socialista, pues hemos hecho en Namibia, que es un país muy pobre, el 125 de la escala, Mauritania, Angola, Mozambique, Mali, Chad y España, que en ese momento era el 21 de la escala, del total de 192 países hemos hecho lo siguiente, con ese dinero, la siguiente. Y están 186 viviendas en Mauritania, 206 en Mozambique y 168 en Namibia. Es decir, del orden de 560 viviendas que han hecho ellas mismas, y en la que hay del orden, porque el censo también había que ponerlo por orden del Estado, de 3.360 africanas y africanos.
Se han ejecutado 421 infraestructuras que no son viviendas completas, sino crear bombas de suministro de agua, aseos, letrinas, cocinas, ampliaciones de gente que muy angustiada que no estaba en el proyecto. Se utilizaron diariamente del orden de 4.200 ciudadanos. Se han construido y equipado 52 nuevas aulas, 18 en Angola, 14 en el Chad, 12 para ciegos y sordomudos de Mauritania y 8 en Mozambique, en la que reciben enseñanza 2 turnos. En todas poníamos la obligación de que tenían que darnos la electricidad del país gratuitamente. 2 turnos diarios del orden de 3.100 niños. Están en funcionamiento las postas médicas. La siguiente. Todo esto, ya termino, amigas y amigos, 17.000 metros cuadrados de vivienda, 2.600 metros cuadrados de aula, 420 en 2 postas médicas, lo que conforma un total de 20.020 metros cuadrados construidos con 5.669.000 euros de los que hemos dado cuenta al Estado español. La siguiente. Por eso, yo, ¿no?, cuando me enseñó nuestra buena amiga este aula y que llevaba este nombre, y el director esta mañana me lo corroboraba, yo realmente tuve la suerte, no sé por qué, es decir, porque estaba de visita turística en Inglaterra, de oír a Nelson Mandela, y fue un discurso emocionantísimo. Yo no sé, había millones de gente en Nelson Square. Superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida docente. El mundo está hambriento de acción y no de palabras. Es hora de que me calle. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julián, por... Sí. Bueno, yo sé que todos tienen que subir, ¿no?, ahora a la escuela, o sea que si hay alguna pregunta, al profesor, nosotros nos vamos a quedar porque continuaremos con también clase de arquitectura doméstica. Muchas gracias por la presencia y muchas gracias a Casa África también por esta invitación y por esta oportunidad, ¿no?, de tener aquí al profesor Julián Salas. Y bueno, nos vemos en breve. Ya pueden subir a la escuela, que tienen poco tiempo. Venga.